estamos muy contentos de tener con nosotros a un viejo amigo, aunque le decía, ¿no?, que está intacto, está igual que como lo conocí, Nicola Mufato, que es profesor en la Universidad de Trieste. Nos conocemos, pues bueno, justo después del doctorado, diría yo, hace ya muchos años, y nada, ha trabajado y ha publicado sobre temas de teoría general de derecho, algunas vinculadas con filosofía del lenguaje, pragmática, análisis conceptual. También recuerdo trabajos sobre escepticismo basquiniano, y bueno, incluso de prueba he visto que has publicado alguna cosa, ¿no? Y me ha llamado la atención, pero creo que nos va a hablar un poquito del contexto de descubrimiento, el trabajo que nos vas a presentar hoy. Te agradezco mucho que hayas hecho un espacio, porque me ha explicado también las labores de gestión que hace hoy en día a modo de decano del área del grupo de Derecho en Trieste. Así que nada, muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y hoy nos va a presentar este trabajo titulado Testimonio deformado y responsabilidad comunicativa en línea y parcialidad epistémica. Como te ha dicho José Juan, pues unos 40 minutos de presentación y seguidos luego. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y también porque yo he trabajado aquí en 2012, 3 meses de visiting, digamos así, sustituía a Jorge Malem, y es como un poco como volver a casa también. Mejor no decirlo porque si no te tasan, ¿no? ¿Cuántas casas tienes? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. No, de nada. Y nada, les presento este trabajo, contexto de descubrimiento de este trabajo. Me invitaron Giovanni Tedesco y Alessio Sardo a participar en un trabajo a 6 manos, sobre fake news, también para el marco de un proyecto que tenían ellos. Todavía no está publicado ese trabajo. Y mientras me leía un poco de literatura sobre fake news para darle un poco de sustancia a las cosas de las que nos ocupábamos, es decir, las maneras en que las fake news se difundían, cómo se difundían, por qué se difundían y si había algún tipo de posibilidad, algún remedio desde un punto de vista jurídico que no tocara o comprimiera demasiado la libertad de expresión. Esa era la idea del paper, y trabajaba con ellos. Y leyendo un poco esa literatura me topé en ese artículo de esta autora estadounidense, a pesar de nombre y apellido muy italiano, Regina Rini. Y me pareció un trabajo muy interesante, con el cual no estaba de acuerdo. De hecho, las cosas que diré hoy versan sobre las razones por las cuales no estoy de acuerdo con lo que ella decía. Pero me pareció muy interesante porque me abrió una especie de visión visual sobre una parte de la literatura de epistemología social que no conocía bien y que sostiene que hay las cosas que nosotros podemos calificar de irracionales o fuera de los marcos que llamaríamos al menos razonable, en realidad tiene una racionalidad o una razonabilidad muy suya, muy específica, que se explica con razones particulares, con limitaciones que tiene el marco en el cual estos sujetos se encuentran, y que justificaría también, por ejemplo, la que en italiano se llama hipótesis de complotto. Creo que en castellano se podría traducir Teoría de la conspiración. ¿no? Y que dicen que también estos sujetos que nos parecen muy racionales cuando defienden, ¿no?, teorías de la conspiración, en realidad tienen algunas razones que se podrían incluso aceptar si nos encontráramos en su contexto, desde su punto de vista. Y ahora no voy a ocuparme de teorías de la conspiración, sino que quería hablarles un poco de esta autora y de lo que ella defiende. Su tesis es que
Básicamente el argumento se puede reconstruir aquí en 4 o 5 pasajes. No me lo invento yo porque ella misma lo reconstruyó así. En una réplica a unos críticos lo reconstruyeron en estos pasajes. Su idea es esta, que como sujetos epistémicos tenemos un título informal, provisional, por defecto, cuanto se quiere, pero un título que, en virtud del cual es por defecto, por lo tanto, correcto, racional, razonable. Ahora uso estas palabras sin entrar demasiado en el sustantivo, tomémosla un poco en general. Es racional para nosotros creer en lo que las otras personas nos testifican, ¿no? O en términos más generales nos comunican cuando hablan con nosotros. Este título epistémico, sin embargo, como les decía, es por defecto. Esto quiere decir que es derrotable y que se puede revocar cada vez que nosotros detectamos, generalmente, a veces incluso de manera inconsciente, ¿no? Pero lo detectamos, algún indicio, algún elemento, algún indicador situacional del hecho de que nuestro interlocutor, la otra persona con la que estamos hablando, no tiene la credibilidad que le habríamos otorgado prima facie. O por ejemplo, si notamos alguna incongruencia en lo que él está diciendo en nuestras creencias o nuestro conocimiento de fondo. Y entonces revocamos esta credibilidad que le habríamos otorgado por defecto. Ahora, el hecho de que una comunicación tenga lugar en línea, típicamente en las plataformas sociales, constituye según lo que dice Rini, constituye un indicador de este tipo. Es decir, que cuando nosotros comunicamos con una persona a la que no conocemos en línea, tendríamos que revocar el tipo de confianza que tenemos en lo que nos está contando. Sin embargo, y aquí es donde las cosas se hacen un poco más interesantes, el otro aspecto, la otra cosa interesante que ella dice es que las normas en virtud de las cuales nosotros les atribuimos una responsabilidad comunicativa a las personas que difunden intencionalmente mentiras, por ejemplo, ¿no? O negligentemente error, algún tipo de vicio epistémico, de credulidad, se cree demasiado en lo que se escucha y se comparte la información. Pues las normas con las que responsabilizamos a los demás en los contextos en línea son normas inestables, son convenciones, dice Rini, inestables. Todavía no se han asentado como en la comunicación de cara a cara o en otra forma de comunicación a distancia. Y según lo que ella explica, se trataría, y la cito, de una deformación localizada de las normales prácticas testimoniales sociales, estoy traduciendo en realidad, que ella llama testimonio deformado, ¿no? Entonces, cuando comunicamos en línea, es muy común, es muy normal toparse en este tipo de testimonios deformados, que no respetan las normales reglas de atribución de la responsabilidad que hay en la comunicación en otros contextos y que en cambio en línea no gozan del respaldo de estas convenciones de atribución de responsabilidad que se hayan estabilizado. Entonces, tercera premisa de su razonamiento es en línea hay testimonios deformados, son muy comunes. Quizás en ciertos tipos de comunicación, ciertos tipos de plataformas son casi la mayoría de tipos de testimonios. El otro pasaje argumentativo es este, y esta yo la llamaría la premisa de la parcialidad epistémica, que es su
tema electivo, ella dice que la pertenencia del sujeto que nos informa, de la fuente de información, a nuestro mismo grupo, si este sujeto pertenece a un grupo del cual nosotros también hacemos parte, un grupo en línea, pues este hecho, en cambio, sería una buena razón, un buen motivo, un buen indicador que estamos compartiendo algún punto de vista normativo y algún valor o un conjunto de valores, al menos dentro de ciertos límites, y esto podría hacernos superar las dudas, los recelos que tenemos relativos al aspecto que nos esté proporcionando un testimonio deformado. Entonces, los esquemas son tres. Normalmente, una comunicación normal, solemos atribuir responsabilidad de cara a cara con respecto a lo que nos están comunicando y tenemos un título para hacerlo por defecto. Claro, es derrotable, pero tenemos este título. En línea no. En línea no, porque normalmente en línea hay testimonios deformados. Pero si estamos comunicando con alguien que hace parte de nuestro mismo grupo online, podríamos atribuirle credibilidad porque quienes hacen parte de nuestro mismo grupo online comparten con nosotros valores, y entonces esto nos autorizaría a creerles. Básicamente, esta es la idea de la parcialidad epistémica. Parcialidad porque hacen parte de nuestro mismo grupo. Por lo tanto, esa es su conclusión, tesis de la, digamos, la parcialidad epistémica razonable, dadas nuestras limitaciones epistémicas, que son muchísimas de orden cognitivo, temporal, social. Entonces, no estamos hablando en términos ideales de lo que podría ser un sujeto racional si tuviera todo el tiempo para evaluar todas las pruebas, etc. Pero en condiciones reales, como seres humanos y agentes, es racional o cuanto menos razonable para nosotros confiar más dentro de ciertos límites en el testimonio en testimonio en línea de un nuestro utilizo esta palabra de la psicología social, un partidario, un sujeto que hace parte de nuestro mismo grupo, a pesar de las peculiaridades del contexto. Dicho, es un contexto donde es posible que haya testimonios deformados. Ahora, ¿qué conclusión es esta? ¿Qué conclusión es esta con la cual es más razonable atribuirles confianza a un miembro de nuestro mismo grupo? No es una tesis empírica. No es una tesis empírica porque no es una explicación, por ejemplo, del hecho de que muchas personas crean más en quienes piensan como ellas, ¿no? Lo que hace, creo que se llama sesgo del tribalismo, ¿no? La idea de que como haces parte de mi grupo, eres mi compañero, entonces yo confío más en lo que me estás diciendo. No es una explicación empírica de esto, no se basa en análisis cualitativos o cuantitativos, que se podrían hacer, supongo que los hay. Diseños experimentales en psicología social, en sociología, para ver para medir, en el sentido de la palabra, cuánto más creemos en los que hacen parte de nuestro mismo grupo en comparación con los que no hacen parte de nosotros. Sino que es una tesis epistemológica, porque afirma que este hecho de atribuir credibilidad, confiar más en los miembros de nuestro grupo, es, digamos, compatible con la virtud epistémica. La virtud epistémica ejercida en condiciones reales y no ideales. Y esta preferencia para los testimonios de nuestros copartidarios
no sería un fruto o un producto de un vicio, de un sesgo, sino algo razonable o incluso racional. No sería un efecto o resultado de un mecanismo de regulación emocional, en la disonancia cognitiva o un rasgo de nuestra expresión, de nuestra identidad, etcétera, sino que sería una actitud razonable, una actitud epistémica razonable y que no produciría un número exagerado de errores sistemáticos. Al contrario, sería una heurística confiable como manera de movernos en un entorno social. Y esta tesis epistemológica no se defiende presentando estudios empíricos, sino que se defiende con base en una conexión conceptual que odiaría, según esta autora, entre el hecho de compartir el punto de vista y la credibilidad de los sujetos que comparten nuestro punto de vista. Es decir, habría una conexión entre estos dos aspectos. Le voy a leer solo un par de pasajes de este artículo en los que la Ingegnerini dice: cuando aprendo que otra persona comparte mi afiliación partidista, ella se enfocaba básicamente en el discurso de estar en el mismo grupo político, pero decía, bueno, en realidad yo me concentro en los grupos políticos, pero en realidad esto se podría aplicar también a otros grupos. Aprendo que ella y yo compartimos un número significativo de valores normativos. Aprendo que tiende a responder correctamente a las preguntas normativas según mis criterios normativos. Y esta persona se presenta como un juez normativo más confiable de lo que yo lo consideraría por defecto, o especialmente si estuviera afiliada a un partido opuesto. Pero Rini extiende este razonamiento no solo al testimonio político de valores, cosa que no he dicho, pero quizá tal vez valga la pena subrayar. Ella sostiene que es posible testificar valores, testificar evaluaciones. No solo testificar sobre hechos, sino testificar también sobre evaluación. Pero dice, además de este testimonio particular, que es el testimonio de evaluaciones, es posible también testimoniar sobre hechos que tienen una relevancia para estas evaluaciones, testimonios sobre hechos, y con referencia a esto dice, es razonable usar la afiliación partidista, la cual es un indicador de paridad normativa, para evaluar un testimonio sobre afirmaciones descriptivas. Creo que sí. Vaya, perdón. Al menos cuando el testimonio está relacionado con la política. Esto se debe a que el acto de transmitir noticias políticas implica decisiones normativas por parte del testificador. No le llamo testigo porque me da la idea del testigo ocular, de que ha visto algo. Testificador es alguien que está dando un testimonio. A menudo estas decisiones sobre lo que es políticamente importante, nuestra audiencia solo tiene tanto tiempo para dedicar a leer sobre la política, por lo que necesitamos evitar desperdiciar este tiempo en trivialidades. Mi punto, confiar en un testificador respecto a las noticias políticas requiere confiar en sus juicios sobre la importancia política. Y eso significa creer que esta persona, tiene en general los valores políticos correctos. La afiliación partidaria proporciona esta información. Y el ejemplo que hace ella es el ejemplo de un testimonio que reporta evidencias acerca del carácter. Imaginémonos, ella escribe estas cosas en 2017, justo después de la primera elección de Trump, y probablemente, digamos, la razón por la cual lo escribía era justamente una evaluación del contexto político en Estados Unidos, en los que se decía, bueno, ¿cómo ha podido toda esta gente votarle a Trump la primera vez?
y lo volví a votar. Y dice, y lo que ella dice, bueno, como estas evidencias el carácter de una persona están expuestas a un efecto que en psicología se llama efecto de selección, ¿no? Nosotros tenemos que confiar que el sujeto sea un buen evaluador, creer que no es víctima de alguna distorsión cognitiva, que es capaz de juzgar correctamente sobre la representatividad de las evidencias acerca del carácter de esta persona y evaluar también su importancia para un juicio sobre el candidato político, ¿no? Para el caso. Y entonces está la actitud de creer a estas personas que hacen parte del mismo grupo sería racional si estos sujetos comparten buena parte de mis valores y superan un filtro muy débil, digamos, preliminar a grandes rasgos de credibilidad. Pues si lo superan, entonces son creíbles, no solo son creíbles, son más creíbles de lo que me diría otra persona que haga parte, que sea de otro partido político, por ejemplo. Y esta es su postura, que es muy fuerte, ¿no? Parece una tesis muy fuerte. Entonces, cuando las tesis son muy fuertes, son más interesantes, en mi opinión. Alguien diría que tal vez es fuerte, pero fuerte como afirmación, pero débil en cuanto a los argumentos que la sostienen. Pero, a ver, tratamos de hacer también un intento de interpretarla caritativamente en algunas páginas. Yo estoy con ella en máximo desacuerdo en cuanto a las tesis 3 y 4. Tesis 3 y 4, es decir, la idea en línea, solo hay, no digo solo hay, pero la mayoría de nuestra comunicación en línea es un testimonio de Fórmula 2. Y luego os explicaré aún con una serie de salvedades y limitaciones que se le podrían atribuirle a Arini. Y además estoy en desacuerdo con la idea de que tendría buenas razones por creer más en un micropartidario, un miembro de mi mismo grupo, más que una persona que no hace parte de mi grupo. Entonces, esta idea de la paridad epistémica, la tesis 4 es también algo que objetaría, que objeto. Vamos a empezar por el testimonio de formado, ¿no? Trataré de ser rápido porque se podría ser una historia muy larga hablando de qué es una aserción, qué normas rigen las aserciones, las afirmaciones. Yo diría, para contextualizar un poquitito, me comprometería con, no sé qué es esto, con una postura muy cercana a la de Bernard Williams en Truth and Essence Genealogy, donde él dice, bueno, hay dos virtudes, ¿no? de la verdad, las llama él. Cuando nosotros afirmamos, al menos dos, luego podemos discutir, pero una es la sinceridad, cuando estamos hablando, y otra es la precisión, accuracy o precision según los contextos. Es decir, tener pruebas para lo que decimos. Pero él dice, no es que estas reglas podrían ser entendidas más como principios que como reglas, como principios que podrían tener varias excepciones en casos específicos, que dependen de la relación entre los sujetos que hablan entre sí, qué tipo de relación tenemos con la otra persona y cuánta sinceridad puede exigirnos la otra persona. Entonces podemos matizar mucho el balance entre estos principios y otros aspectos, todos valores relevantes en una relación interpersonal. Pero de fondo es cierto que en algún sentido, cuando entramos en una relación comunicativa con otra persona, nos asumimos algunos compromisos morales en algunos contextos, pero no necesariamente morales, y estos compromisos hacen parte de nuestra manera de relacionarnos comunicativamente con otra persona.
podemos llamar también, apelarnos también a Brandon, a commitments and entitlements, a cuánto el sujeto se compromete. Yo adquiero, si le creo, el mismo título que él tiene para hacer cierto tipo de afirmación, etcétera, etcétera. No voy a entrar en estos detalles. ¿Qué pasa en línea? En mi opinión, en línea pasa más o menos lo mismo. No es que la práctica de la comunicación en línea quede completamente desconectada de las normas que rigen una comunicación normal. Es decir, también cuando vamos por la calle nos topamos con desconocidos que nos preguntan algo, o también cuando hacemos un viaje en taxis, hablamos con alguien que nos dice algo y no le contestamos. Incluso puede suceder que sean personas que nos muestran prima facie de compartir nuestro punto de vista o que nos demuestren de no compartir en absoluto nuestro punto de vista. Pero las normas comunicativas serían las mismas. Lo que Rini dice es, cuidado, porque en línea sucede algo que en la comunicación normal no sucede, y es que en línea, en las plataformas sociales, lo que hacemos es compartir contenidos. Y compartir contenidos, por ejemplo, compartir enlace a una publicación que he visto. Y este hecho de compartir contenidos no se puede reducir tan lisa y llanamente a una normal aserción, a un normal testimonio, según ella. Pero no es solo su punto de vista, porque ella dice que efectivamente hay un mantra entre muchos de los que publican contenidos, por ejemplo, publicaban en Twitter, ahora publican en X, que sería retweet is not endorsement de una opinión. No, si yo estoy retuiteando algo que he escuchado, no me estoy comprometiendo con el contenido de lo que he retuiteado por el solo hecho de haberlo compartido. Y esto depende, ¿no? Porque para poder usar este disclaimer, esta excusa, yo necesito haberlo hecho claro en algún momento en el medio que estoy, en el espacio virtual que estoy gestionando, que yo comparto cosas aun si no me las creo, si no me comprometo con ellas, ¿no? Porque si, por ejemplo, existe en mi perfil un disclaimer, Twitter, ¿no? En entitlement o endorsements, perdonad, vale, de acuerdo, entonces estoy seguro de que tú pones cosas, no las compartes y solo para informar, está. Pero si no lo dices, yo creo que como usuario o como contacto o como sujeto que las ve, puedo tener una expectativa de que podrías estar compartiéndolo, que estás no solo compartiendo en el sentido de publicar, sino también que piensas o te crees en lo que estás diciendo. Entonces tiene que haber algún indicio contextual que me permita enmarcar el contenido que estás compartiendo para entender qué actitud tienes tú acerca de aquel contenido. ¿Okay? Epistémica, no necesariamente epistémica, porque con los emoticones, los likes, los pulgares arriba y abajo, etcétera, etcétera, puedes también entender cuál es tu reacción desde un punto de vista de la evaluación de este contenido. También una reacción emotiva, incluso podría ser, ¿no? Entonces, cuando no hay nada, cuando no tengo nada, claro, mi reacción correcta sería dudar, suspender el juicio y preguntarte. Eso sería lo más correcto, ¿no? Pero eso es tan diferente de lo que sucede en la práctica ordinaria de la comunicación fuera de línea, hablamos con alguien, o incluso cuando encontramos algo escrito por alguien en algún lugar. Yo creo que no, porque me parece haber encontrado un fenómeno bastante parecido, al menos como estructura, en la comunicación ordinaria, que sería la cita elíptica. Cuando alguien está citando algo, yo reconozco que lo está citando, pero no sé qué actitud epistémica o práctica o emocional
tiene hacia ese contenido, ¿no? Así un par de ejemplos en el paper. Uno era una persona que le pregunta a otra qué tal el trabajo y esa otra persona le contesta citando una poesía muy breve de Ungaretti, que es un poeta italiano, que dice se está como, traduzco, se está como las hojas en los árboles, ¿no? ¿no? Para decir una situación muy precaria. Ahora, si yo reconozco la cita, porque la poesía es breve, la conocen todo el mundo en Italia la conoce, si yo reconozco la cita, entiendo cuál es su situación y entiendo también cuál es su relación con el contenido que está citando, es decir, se compromete con lo que me está diciendo y, digamos, reconozco el marco contextual y comunicativo en el que la cita se introduce, aún si no existe, no ha explicitado la proposición que rige esta cita. No lo ha dicho explícitamente, pero yo la reconozco. Y entonces, del contexto de esta cita elíptica, si yo soy capaz de reconstruirlo, puedo interpretar correctamente esta cita, que no es algo que ha dicho él, no son exactamente palabras que se inventó él, pero que expresan su punto de vista y que él suscribe, ¿no? Que acepta, que adopta como parte en el sentido de que suscribe ese contenido y me lo presenta como si fuera su punto de vista. Ok, ese fenómeno, en mi opinión, presenta similaridades con lo que sucede cuando se comparte contenido en línea. Compartir de por sí mismo es un acto ostensivo. Te estoy presentando un contenido, pero para entender qué pretendo hacer cuando lo comparto, porque es solo una parte de la comunicación, tengo que entender bien el contexto en el que tú me estás presentando este contenido. Y esto parece que Rini, no solo Rini, lo deja un poco de lado cuando dice que es un testimonio deformado, ¿no? Ahora, es verdad, hay una autora muy buena que se llama Lavinia Marín, creo que trabaja para una universidad de Rumania, que nos explica muy bien que otro problema de la comunicación en línea depende del tipo de audiencia a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? Hay audiencias especializadas, grupos con los que yo sé que puedo omitir cualquier indicio porque ellos me conocen, pero si la audiencia es generalizada, un contenido que puede ser fácilmente interpretado por alguien muy cercano podría no serlo o ser mal interpretado por alguien que no tiene todos los elementos para evaluarlo, ¿no? Entonces ella dice, el problema es el colapso de estas audiencias. Si un sujeto no tiene cuidados cuando comparte un contenido y lo comparte a toda la platea de sus contactos, el grupo de sus contactos, y no lo dirige específicamente a un grupo, lo que puede suceder es que sea malinterpretado su compromiso, también su título para hacer ciertos tipos de condivisiones y afirmaciones. Igual sea media hora, ¿eh? Okay, sí, un poco. No, pero esta parte, mi idea es que con este análisis creo haberle un poco contestado a esta idea del testimonio deformado, que es deformado solo en línea y no fuera de línea, que solo en línea faltan, es decir, convenciones estables para responsabilizar a alguien sobre lo que nos está diciendo. Y yo, en cambio, creo que se puede extender, claro. Es un tipo de comunicación muy peculiar, pero las mismas normas comunicativas, los mismos compromisos comunicativos que nos asumimos fuera de línea, los asumimos también en línea cuando explicamos. Cambia la infraestructura, la arquitectura y el contexto, pero las normas se pueden extender de una práctica a otra. Y ahora vamos en contra de la 4. Y la 4 era la tesis de la paridad. Es decir, esta idea que yo tendría que creer más por defecto en un miembro de mi mismo grupo en comparación con alguien que no pertenece a mi mismo. Ahora, aquí hay varias objeciones que otros autores le hicieron.
¿no? Por ejemplo, una que me parece muy bonita es que este tipo no la he puesto aquí en el Doubt y tampoco creo en el paper, sino quizás en una nota al pie. Pero es esta, el hecho de que yo crea menos a uno que no hace parte de mi propio grupo, a uno que hace parte, es un típico ejemplo de injusticia epistémica, ¿no? Esta idea de varios autores, Spreaker también sé que se concentró en ella, y tiene toda una argumentación muy desarrollada sobre qué se entiende por justicia epistémica. Y eso no la exploré, pero me parece que ahí tiene un punto. La otra cosa que, en cambio, a mí me parece razonable contestarle es que yo, es decir, para creer más en otra persona, no me basta confiar en el hecho de que tenga los valores correctos, desde mi punto de vista. Tendría también que confiar que tienes las pruebas correctas, las pruebas suficientes en un sentido epistémico, no en un sentido normativo. Es decir, podría ser el mejor evaluador desde el punto normativo, del punto de vista normativo del mundo, confío en su juicio normativo sobre los hechos, pero si tiene los hechos, no tiene adecuadas pruebas sobre los hechos, o si sus creencias son falsas acerca de los hechos, lo siento, pero su evaluación es infundada y no debería creérmela si no tengo alguna información acerca de su nivel de información o de las pruebas en su favor. Y entonces es razonable creer no solo en quien nos demuestra no ser malévolo con nosotros, tener nuestras mismas afiliaciones políticas, si es el caso, o que nos ha mostrado ser sincero, sino que también tendría que habernos mostrado no solo que es sincero y que es un buen evaluador, sino también que es, en las palabras de Williams, es preciso que tiene accuracy en la evaluación de los hechos, que tiene pruebas por lo que está diciendo. Entonces, si las únicas razones para creer más en una persona que no pertenece al mismo grupo fueran estas, tipo evidencial, la crítica debería acabarse aquí. Es decir, yo tengo que creer más solo en quien da prueba de tener pruebas por lo que está diciendo. Pero podría hacerse también un juego un poco, y eso es el intento de hacer un poco de interpretación más caritativa. Podríamos tomarnos en serio la idea de que alguien podría creer más en otra persona porque con esta otra persona se encuentra en una relación de interacción estratégica que se llama, esto no necesariamente competitiva, una interacción estratégica que los teóricos de los juegos, los que se ocupan de teoría de juegos, llaman relación de confianza, trust game, un juego de confianza. Y confiar es una actitud racional para estimular a la otra persona, como yo hago una inversión en mi creencia, me expongo al riesgo de, digamos, soportar los costes de una información falsa que tú me proporcionarías. Esta inversión estimula el otro participante en el juego de la confianza en ser confiado, podríamos decir así. Entonces, es decir, tiene un payoff que sería no tanto material en nuestra relación, sino una forma de reconocimiento que le hace ser más responsable por lo que nos está diciendo. Entonces, para mí sería racional instrumentalmente creer en otro para estimularlo a ser más preciso cuando me comunica algo.
Pero incluso así, interpretándola de esta manera, esta crisis queda expuesta a algunas objeciones. La primera, en realidad, no es una verdadera objeción en general. Podría serlo para Rini, porque parece que ella acepta una distinción entre racionalidad epistémica y racionalidad práctica estratégica, y ella parece decir que aquí es una lo que cuenta es una racionalidad epistémica, no una racionalidad práctica estratégica. Pero aún así, la estrategia de la confianza no se puede aplicar tan fácilmente a las relaciones con los miembros del endogrupo de mi mismo grupo, para considerarlos más confiables que los miembros de otro grupo. ¿Por qué? Porque podría adoptar la misma estrategia con alguien que no pertenece a mi grupo. Es decir, la estrategia de la confianza, incluso más, alguien podría decir, es una buena estrategia o es una estrategia que tiene potencialmente efectos positivos con alguien que no pertenece a mi grupo. Y entonces, ¿cómo puedo emplear esta misma estrategia con un exogrupo o un endogrupo? No puedo usarla para decir que creo más en el miembro de mi grupo que en el grupo. Y no solo, si en cambio decimos que el in-group, la relación que tenemos con el in-group ya está construida, y en cambio con el miembro de otro grupo es todavía por construir, entonces me conviene confiar más en la relación que tengo con el miembro de un grupo al que ya pertenezco, que con uno que no conozco, que con un sujeto que sé que no pertenece a mi grupo. La respuesta es, pues, lo que sucede es que online, en línea, sí, es verdad que pertenecemos al mismo grupo que otras personas, pero no podemos decir que la conocemos, porque muchas veces las otras personas que hacen parte de nuestro grupo son desconocidos. Pensemos, hay un montón de ejemplos en los grupos de hinchas del fútbol, o los que se encuentran en YouTube comentando algún video de tipo. Y entonces, es verdad que el juicio de credibilidad y el conocimiento de otra persona no son cosas que se pueden separar por completo, ¿no? Pero sí se puede polarizar los tipos de informaciones que tenemos acerca de una cosa y de otra, y decir que es falso en un montón de casos que conocemos las personas que hacen parte de nuestros grupos. Esto depende también del hecho de que la noción de grupo que usa Rini es muy general. Ella solo menciona los partidos políticos, pero dice, podría extenderse a otros grupos. ¿Pero cuáles grupos? Porque en sociología nos enseña que hay un montón de grupos, de tipos de grupos, grupos pequeños, grupos grandes, grupos con sujetos que tienen relaciones estrechas, grupos formales, grupos informales, etcétera, etcétera. Y entonces no podemos dar por sentado que conocemos bien un miembro de nuestro mismo grupo, y que deberíamos creer más a un desconocido que pero sabemos que hace parte de nuestro grupo, en comparación con uno que no pertenece a nuestro grupo. Y además, y ahora vamos cerrando, una cosa también que se dice, que Rini dice, es que la confianza, la superior confianza en un in-group sería una buena heurística para juzgar sobre lo que nos están contando, ¿no? Si alguien que pertenece a nuestro grupo nos dice algo, tendría que creerle, porque es una buena heurística, es una heurística efectiva. Pero ella lo que está haciendo es aquí extender una heurística que tal vez funcionaba en ecosistemas no digitales a un ecosistema digital, ¿no? Hablando del compartir. No está dicho que lo que funciona bien en un ecosistema no digital
funcione bien en un ecosistema digital, ¿no? Porque ya hemos dicho que muchas veces compartimos opiniones, contenidos con sujetos anónimos y que además podríamos añadir que estamos más expuestos a sesgos de varios tipos, sesgo de confirmación, sesgo de tribalismo, cuyo, digamos, efecto, cuyo poder en modificar nuestras actitudes en línea es mayor que fuera de línea. Y quizás esto sea uno de los problemas por los cuales, bueno, eso es que dice Mauro Barberis, yo creo que tiene bastante razón, que las oleadas de populismo, de neopopulismos en la que vivimos ahora, se deben mucho al hecho de que se ha difundido enormemente el uso de las tecnologías digitales, en particular del smartphone, que nos hace vivir permanentemente conectados y permanentemente expuestos a fake news, a speech y todas estas intentos de manipularnos de varias maneras, también con la estructura de las plataformas en las que vivimos online, ¿no? Entonces, esto es uno de los problemas. El último, si queremos, es el más en línea con el punto de vista de Susan Haack, quizás. Supongamos que yo pertenezco a más grupos a la vez. Es posible. Puedo ser un hincha de fútbol, puedo ser de extrema derecha, de extrema izquierda, puedo ser un papá, puedo ser un montón de cosas a la vez. Y que diga algo y que comparta algo en línea. Ahora bien, dependiendo del grupo de referencia, la calidad, mejor, el compromiso y el título que tendría hacia el contenido que estoy afirmando en relación con los miembros de los grupos diferentes a los que pertenezco debería de ser diferente según el grupo en el cual me estoy moviendo, ¿no? Y eso parece que no tiene muchísimo sentido, ¿no? Variar mi grado de confiabilidad según que pertenezca o no a cierto tipo de grupo, ¿no? Porque la misma afirmación del mismo sujeto tendría que ser evaluada desde el punto de vista, evaluada con, digamos, un valor de credibilidad diferente. Y eso me parece tener mucho sentido, a menos que uno intente darle a esto una lectura bayesiana y decir, pues depende de las creencias iniciales que tienes y de cómo se actualizan según la información que estás dando, dependiendo del grupo en el que estés. Pero Susan Haack nos dice, es que, momento, no funciona así, como evaluamos las pruebas, lo que ella nos diría es que uno puede actualizar de manera impecable sus creencias, pero si su base inicial de creencias y pruebas no funciona, aún una actualización perfecta de mi conjunto de creencias me lleva a un resultado equivocado, ¿no? Entonces, y la respuesta bayesiana tendría una respuesta, una perspectiva, digamos, fundamentista, si queremos usar la etiqueta que le daría Susan Haack. Entonces, estos son los principales argumentos críticos que yo encuentro para contestarle al argumento de Rini. Es el trabajo que aún siendo ya publicado es en progress, en el sentido de que me gustaría explorar más estos temas, entonces cualquier feedback, cualquier comentario, crítica, la crítica me resultaría muy útil. Muchas gracias.